es momento de contarles esas iniciativas que hacen al final que la sociedad sea más comprometida, que esté mucho mejor y que también sea creativa. Fíjense, nos vamos a quedar hoy en un espacio, en un proyecto que trae la Fundación CAI, porque va a estar una muestra visible en el Joaquín Roncal, precisamente porque cumplen un año. ¿Y quiénes cumplen un año? Bueno, pues Artebrige Creative Studio. ¿Quiénes son? Ellas nacen hace un añito, además nacen en el proyecto de La Harinera, y nosotros queremos explicarles hoy, ¿no?, cómo ha sido este año, recorrer un poco la trayectoria y sobre todo invitarles al Roncal a que vean todo lo que organizan y sobre todo proponen. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, pues con una de las responsables y fundadoras, aunque son dos, pero ha venido una de ellas, Ariadna Herrero. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo te decía, me salgo del guión, yo te decía, Artebrige Creative Studio, lo digo bien, porque claro, a veces, no sé, los anglicismos, me ha dicho ella, sí, bien. Artebrige, bien, perfecto. ¿Cómo surge ese nombre? Pues este nombre surge, nos costó mucho llegar a él, pero es como la suma de arte y alebrije. Entonces, ¿qué es un alebrije? Que es como lo que yo creo que la gente se preguntará. Un alebrije viene de la cultura mexicana y es un ser que se conforma de diferentes partes de animales, sean reales o inventados, y también son de colores así muy vivos. Entonces es como algo que para nosotras representa una creación artística abierta, accesible para todo el mundo y que presenta esa mixtura, porque nosotras en nuestro estudio trabajamos con artes multidisciplinares. Nos gusta la escultura, nos gusta la pintura y nos gusta el arte textil, por ejemplo. O sea que entiendo que este estudio congrega un poco, congloba cualquier tipo de disciplina, ¿no? Siempre y cuando lleven la palabra arte. Exacto. Nuestra idea es hacer accesible el arte a todo tipo de personas, y especialmente surgió porque lo que queríamos era que las personas que todavía no hablaban el idioma pudieran ejercer sus derechos culturales. Porque en este caso, pues fruto de nuestras experiencias migrantes y sobre todo de la experiencia vital de Kat, que ella es de Bulgaria y vino aquí con 11 añitos, pues nos dimos cuenta de esa necesidad que había de que las personas que pues no se pueden desenvolver en su día a día por esa carencia del idioma, pues pudieran crear arte y que se les diera esa oportunidad de poder ejercer esos derechos culturales y tomar decisiones. Es que además, mira, ahora nos vemos allá las dos en pantalla. Además, quiero decir, yo creo que en esto también los oyentes y los telespectadores les habrá ocurrido, ¿no? Cuando no te sabes comunicar en el idioma o no te lo sabes explicar tan bien como en otro, las sensaciones son como de impotencia, de intimidad, de sentirse un poco a menos. Claro, no te puedes expresar como estás habituado a ello, ¿no? Yo creo que son sensaciones que son necesarias para crecer, pero que son duras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se convierte todo esto en idea, ¿no?, en proyecto? Pues se convierte en proyecto porque teníamos claro ese tema de poder acercar pues la cultura a colectivos vulnerables y que no manejan el idioma. Estábamos planteando otro tipo de proyectos artísticos, pero nosotras habíamos trabajado mucho en el arte mural. Entonces, como que nos parecía una forma muy accesible de empezar, y fue nuestro proyecto piloto, Raíces Murales, que esa es la exposición que hay ahora mismo en el Roncal de los dos proyectos de Raíces Murales en dos centros educativos distintos. Y la idea era involucrar pues a los participantes de aulas de español en institutos desde el principio hasta el final, desde la creación de los primeros diseños, que ellos nos fueran contando su historia, hasta después que ellos vieran materializada la idea, cómo la iban pintando en las paredes de su centro educativo. Raíces Murales, que estamos viendo además, se ha podido también expresar en este espacio en una postal, ¿no?, que llevas tú aquí. Sí. Y a mí me gustaría que la enseñases a cámara un poquito, porque me he dicho, bueno, esto Nuria, es parte de nuestras tareas de difusión. Nos falta también del otro mural, pero aquí he traído la postal de la primera edición. Aquí está, sin duda lo que se ve son muchos mural. Colores, como bien decías, sí, ¿no? Nos gusta mucho trabajar con colores, y esto es una cosa curiosa, ¿Sí? Porque normalmente cuando hacemos talleres con ellos tienen inclinación a utilizar el negro por las líneas, el negro por, yo qué sé, la pupila del ojo, y nosotras como que les medio prohibimos utilizar el negro para que intenten como con esa barrera ver qué otros colores pueden usar, y cuesta a veces romper, como si veis la postal, ¿Sí? ninguno de los colores es reales. Por ejemplo, aquí tenemos
vamos a ver, que no me aclaro con el dedo aquí. Sí. Abajo, Tenemos un naranjita. burro, por ejemplo, Sí. con rosa, lo mismo con una montaña, Petra, que está en color, aquí, Sí. en color verde. Entonces, como que intentamos romperles un poco esos esquemas y que ellos sean como más libres para crear. Si te pregunto qué colores son los que priman, quiero decir, me dices... que En casi- cada proyecto hay colores distintos, porque trabajamos una paleta de color. Una paleta de color, para los que no sepan, es como unos colores concretos para un proyecto, ¿no? Entonces, con ellos vamos trabajando según cuáles hayan elegido y según luego pues las inquietudes que tengan, una paleta de color distinta. Jaja. Sí. Hablábamos de raíces murales, por terminar con esta cuestión, aunque ahora preguntaré más proyectos, pero ¿cómo es la exposición, ¿no? La que pueden ver en el Roncal? ¿De qué se compone? Quiero decir, ¿son sobre todo paneles? ¿Hay más arte? ¿Cómo es? Pues en esta exposición lo que queríamos era que el espectador pudiera ver el proceso creativo Ujú. de raíces murales en dos institutos distintos. En uno de ellos hay aula de español, que es el Instituto Pablo Gargallo, y en Ajá. el otro no la había, que es el Instituto Pablo Serrano, uno en Las Fuentes y el otro en San José, al revés, el Pablo Serrano en Las Fuentes y el Pablo Gargallo en San José. Entonces, si tú entras a la exposición, hay un libre recorrido, pero digamos que a un lado está un proyecto y al otro lado el otro dentro de raíces murales. No sé si se verá algo en imagen ahora mismo, por ejemplo, este sería el del Pablo Serrano, que se pintó en Sí. el patio, entonces al aire libre, y en el Pablo Gargallo, en cambio, era en un interior. Entonces, el hecho de que hubiera en uno de los casos aula de español y en el otro no lo hubiera, pues también te condiciona mucho el proyecto. No sé si quieres que explique lo que es un aula de español. Limito. Sí, yo la siguiente pregunta que tenía, pero Vale. me puedes explicar perfectamente, es cómo es el día a día, ¿no? Quiero decir, poner ejemplos de cómo es el día a día o cómo son esos proyectos, aparte, ¿no?, de este que se expone ahora, pero cómo surge, ¿no?, el día a día, cómo todo esto se materializa también en un proyecto para que cumpla un año y para que esté dentro, ¿no?, como estudio creativo. Bueno, este es uno de nuestros proyectos más importantes porque vemos que tiene mucha aceptación tanto a nivel institucional como luego pues ese calor que recibimos de las personas, tanto que participan como que lo ven. Y lo del aula de español quería contarlo Sí. porque es un recurso que existe en algunos centros educativos en el que se juntan a diferentes alumnos para ir aprendiendo el idioma, sean del curso, pues yo qué sé, primero de la ESO o cuarto de la ESO. Pero sin embargo no siempre cuentan con este recurso. Entonces en Raíces Murales del Instituto Pablo Serrano, en el que no existía este recurso, pese a ser una necesidad, Sí. el proyecto sirvió también para encontrar un espacio en el que ellos pudieran compartir sus experiencias y llevar un poco pues esa cohesión, convivencia del centro que hasta ese momento pues no había habido en ese curso académico. Un año después. Un año después pues estamos trabajando en consolidar este proyecto y poderlo llevarlo a más institutos de Zaragoza. Y bueno, pues paralelamente, como has comentado, tenemos otros proyectos en los que pues prima tanto el proceso creativo, el que las personas se vean empoderadas, que se sientan capaces de crear artísticamente, y luego también pues intentar adaptarnos a la realidad. Porque pues a veces tú empiezas a crear un taller que piensas que la realidad va a ser una, pero luego te vienen unos participantes cuya realidad es distinta. Entonces, modular muy bien pues cuáles son las realidades de cada persona. A Kat y a ti, Sí. no sé, ¿os ha requerido este proyecto tener que potenciar habilidades que a lo mejor ya teníais? Me refiero, no sé, aprender algún tipo de idioma más, con todo lo que se aprende en este caso, ¿no? Es decir, para poder expresaros también, ¿no? Di que el arte en sí es una forma de expresión, pero claro, a alguien no tienes que explicar, tienes esta paleta de colores, quiero decir, ¿ha habido algún Pues desarrollo en personal cuanto también? a aprendizaje del idioma no, porque además son idiomas muy distintos, pues porque hablan, por ejemplo, Soningue, Wolof, Urdu, no sé, son Ya. idiomas que a veces ni siquiera, bueno, yo alguno lo había oído Minorita- pero ya. ni siquiera sabía pues dónde se habla, dónde no, entonces la verdad es que aprendizaje en ese idioma no, pero sí aprendizaje en cómo conseguir transmitir las cosas a través de nuestro idioma español, pero también de una forma muy visual. Pues por ejemplo, pues si vemos que, por ejemplo, nos pasó en la segunda edición que había pues algunos chicos que acababan de llegar y que sí que les costaba un poco más entender qué era lo que íbamos a hacer, y como ya contábamos con el recurso visual de la primera edición de todo el proceso creativo filmado, que se puede ver en YouTube o en la propia exposición, pues como que les era más sencillo ver que iban a hacer unos dibujos y después de todo ese proceso
pues iba a transformarse en un mural. Pero trabajamos con el español y con todo imágenes visuales, con muestra y les vamos mostrando. Yo creo que al final eso hace mucho. Si te preguntase las sensaciones que te llevas de la participación de ellos, ¿no? Sí. Quiero decir, yo entiendo que aquí se verá mucho. Se verá mucho de la pandemia, se verá mucho de la soledad, se verá mucho, ¿no?, de la nostalgia. ¿Qué puedes compartir? Pues es que más que, por ejemplo, la pandemia, en algunos casos vienen de contextos muy difíciles, entonces son realidades muy distintas a las nuestras. Hay personas que, por ejemplo, se han tenido que ir del país, por ejemplo, de Afganistán o de Ucrania, porque no les queda otra, otras personas que igual es porque tienen algún familiar aquí y se han venido, pero sin embargo su madre sigue estando en su país de origen. Entonces creo que son más sentimientos de añoranza o de querer igual volver a las raíces aunque no puedan. Y en cuanto a nuestras sensaciones con ellos, pues de orgullo y de satisfacción de ver cómo pues se involucran, les interesa e incluso nos piden pues más talleres. ¿Dónde pueden encontraros? Pues nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter por Artebrige Studio y lo mismo en YouTube, donde tenemos algunos vídeos de este proceso y de algunos otros proyectos también. Me gustaría que mandases un mensaje a aquellos que te puedan estar escuchando, que a lo mejor no formen parte de un instituto, pero sí que puedan formar parte de una asociación o el proyecto les guste tanto que lo quieran adquirir también, ¿no?, para en este caso, desarrollarlo. Sí, pues miro a cámara si quieres. Como quieras. Esa es tu cámara. Esta es mi cámara. Bueno, pues muy sencillo. Nos podéis contactar o vía redes sociales o en nuestro correo electrónico, que es artebrigestudio@gmail.com. Estaremos encantadas pues de ver vuestras necesidades y ver cómo lo podemos modular. Y bueno, qué deciros, también tenemos otros proyectos. De hecho, la semana que viene iniciamos un taller para familias de 7 a 12 años, los nenes, y en el Instituto Museo Pablo Serrano. Digo instituto porque es el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea, que es muy largo el nombre, pero bueno, en el museo. Y nada, que por nosotras que se pueda sumar más gente a nuestras iniciativas y si tienen interés en participar, pues es cuestión de hablar. Pues lo dejamos ahí, claro que sí. Ariadna Herrero, gracias por tu tiempo con nosotros, que Artebrige Creativa Studio tenga muchos años más de vida. Enhorabuena y felicidades por este primer añito. Pues muchas gracias. Bueno, nosotros les invitamos junto con la protagonista a que ustedes visiten el Joaquín Roncal hasta el 18 de febrero para celebrar este primer año con ellas y conocer de cerca Raíces Murales.